Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Entonces, claramente lo que vamos a trabajar hoy, caminando, aprendiendo a caminar con el Señor Jesús, tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia es algo que a nosotros desde niños nos han enseñado, ¿cierto? Desde pequeños nos han exhortado a eso, a ser obedientes. Por ejemplo, en casa nos daban unas instrucciones y nosotros teníamos que escuchar a nuestros padres y ser obedientes. Si no éramos obedientes, ¿cierto, niñas y niños que están acá? Cuando nosotros no somos obedientes, vienen consecuencias desagradables, ¿cierto? Consecuencias feas. Entonces podemos aplicar de algo de lo que hablamos el domingo, causa y efecto. Entonces, por causa de la desobediencia, entró el pecado al mundo. Ese es el efecto. ¿Qué hizo que viniera el pecado al mundo? La desobediencia. Que el hombre quiso ser igual a Dios. Que el hombre no quiso que Dios fuera su Señor. No quiso que Él continuara guiando su vida, sino que el hombre era el que determina qué es bueno y qué es malo. Y generalmente cuando nosotros tomamos esa opción, siempre nos equivocamos. Cuando somos nosotros los que determinamos si esto es bueno o esto es malo, siempre terminamos. Si somos cristianos, ay Dios, ayúdame, rescátame en esto que me metí, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros debemos escuchar lo que nuestros padres nos decían, debíamos escuchar cuando estábamos jóvenes. Sabemos qué nos pasó cuando estábamos más jóvenes y desobedecimos, ¿cierto? Nos daban en nuestra época, nos daban en el colegio regla. Ponga la mano, si no hizo la tarea y uno temblaba, ¿no? Y yo me acuerdo que hasta uno decían que pusiera una pestaña para que se le partiera la regla al profe. ¿Recuerdan? Entonces había un efecto que era por la desobediencia, había un ¿qué? Castigo. Y te vaya cuenta en la casa que le habían dado regla y más encima lo castigaban también en la casa porque eso, la letra con sangre entra. Bueno, gracias a Dios que no nos, ¿cómo es esa palabra? No estamos traumados. Gracias a Dios, eso sirvió para esa época. Yo no me quiero meter en problemas y no voy a decir que para esta época también. Pero sí tenemos que ser obedientes a Dios y eso implica una disciplina. Para poder ser obedientes hay que tener una disciplina. Y discípulo viene de disciplina. Y qué bueno que esta noche estamos acá para aprender y recordar lo que el Señor dice en las Escrituras con el tema de aprender a caminar con Él. Y no hay otra opción más que la obediencia. Como cristianos, ahora podemos ver otras opciones que el mundo da y nuestros propios deseos. Pero mi recomendación, o mejor, la recomendación que nos da el Señor hacia de que seamos obedientes y vamos a ser bendecidos, porque yo hago una pregunta, ¿quién quiere ser bendecido? Levante la mano. Yo levanto mis dos manos y mis dos piernitas, entonces obedezcamos. Haga caso, Naela, haga caso, Adasha, ¿cierto? Entonces, haga caso, César. Bueno, entonces, también en nuestro país tenemos que ser cuidadosos y ser buenos ciudadanos, porque si somos cristianos debemos de ser buenos ciudadanos, es decir, también debemos de cumplir con las leyes que tiene un estado, y no solamente nuestro estado, Colombia, sino donde quiera que vayamos. Entonces empecemos por casa a tener normas y a tener parámetros para vivir basados en los principios de Dios. Si nosotros tenemos ese buen hábito, pues nos vamos a evitar un montón de inconvenientes, de roces entre la familia, entre esposos, en nuestra relación entre padres e hijos, hijos y padres. Cuando aplicamos esos principios divinos, pues nuestra convivencia es mejor, porque siempre, y no me cansaré de decirlo, la palabra de Dios se tiene que ver evidenciado en nuestro diario andar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no me acompaña, por favor,
Apocalipsis 1:3, don Darwin. Recuerde, es aprendiendo a caminar con Jesús. Y es obedeciendo. Apocalipsis. Como sea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso. Obediencia es hacer caso de lo que aquí está escrito. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no como muchas veces hay gente que está diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Eso no es así, eso no es así. La Biblia es la palabra de Dios, de tapa a tapa es la palabra de Dios. ¿Listo? Que nos quede claro eso para el cristiano. Entonces, y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Cada generación de cristianos vivían pensando claramente que en ese tiempo iba a venir el Señor por segunda vez. Pero ya les hago una pregunta sencillita. Cada día que pasa, pues cada día está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso es básico. No sabemos ni la hora ni el día, nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Pero nosotros que tenemos que aprender a vivir como aquellas mujeres, ¿se acuerdan que la Biblia nos habla de esas 10 mujeres vírgenes, que 5 sí estaban preparadas cuando llegó el novio, que alistaron sus lámparas con aceite? O sea, ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Sí? Tenemos que decirle al Señor: Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Hay una alabanza que nos habla de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dichoso el que lee, dichosos los que escuchan las palabras. O sea, 2 condiciones. No solamente el que viene, escucha o lee, sino que escucha las palabras y hace caso, o sea, las lleva a la práctica. Entonces, ¿qué es eso de estar caminando y aprender a caminar con Jesús? Es que si básicamente algo sencillo, que siempre lo digo, si Dios lo dice, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Yo le digo muchas veces, tomando el pelo, de que se le acabaría el trabajo a muchos pastores si la gente hiciera caso. Porque ¿quién va a necesitar que le prediquen si usted se vuelve un duro para hacer caso? Usted lee la palabra de Dios y entonces todos, Dios mío, esta sociedad estaría mejor y no estaríamos tan como oprimidos, digámoslo así, por tantas circunstancias que se viven en cada ciudad, en este caso de nuestro país, Colombia. Pero bueno, para eso estamos acá y lo importante es que nosotros empecemos por casa a vivir por principios divinos y de esa manera yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo, o sea, mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque ya en mí y en cada uno de ustedes, hijos de Dios, que le hemos pedido perdón a Dios, que Dios nos ha perdonado, Él nos ha adoptado como sus hijos y en nosotros mora el Espíritu Santo, que es el que nos convence de todo esto que habla la palabra de Dios. Sin Él, nada bueno podemos hacer. Sin Él, nada real y sostenido en el tiempo lo vamos a lograr. Podríamos lograrlo por un tiempo, pero si no somos de Cristo, hay mucha gente que se pierde, pero nosotros no sabemos quién. Y por ejemplo, es que nosotros tenemos que primero inspirar a otros, pero yo no puedo inspirar a otros si en mí no vive Cristo, si realmente en mí no está Cristo en mi mente y en mi corazón. Bueno, entonces continuemos. Bienaventurado, bienaventurado. Es una persona dichosa en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, siempre pone los ojos en lo que dice la palabra de Dios. No importa si llegó una enfermedad, no importa si está deudas, no importa si hay rumores de guerra, no importa si hay guerras, lo que sí sabemos es que dependemos de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la obediencia. Ahora vamos a ver
por favor, Proverbios capítulo 3, el versículo 1. ¿Qué dice Proverbios? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Entonces, ¿en dónde los vamos a guardar? En nuestra mente. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la base de donde nosotros tomamos las decisiones, en nuestra mente. Entonces, en nuestra mente debe tener palabra de Dios. Pero entonces, si nosotros no llenamos nuestra mente de palabra de Dios, sino de qué pasó anoche en la novela, de qué nos vamos nosotros a acordar al otro día, o si en nuestra mente solo está el recuerdo de una discusión, o si en nuestra mente es lo que dicen las noticias, y si en nuestra mente es todo lo que creemos que va a llegar malo, porque es que lo escuchamos en el noticiero, porque esto. No, nosotros tenemos que tener en nuestra mente es palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, eso es lo que nos fortalece, porque esto es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Estamos acá por fe. Primero, ¿por qué? Porque Dios nos ha traído, porque nos hemos puesto a cuentas con Él y estamos en un orden de querer esforzarnos cada día que Dios lo dice y vamos a lograrlo en esos cambios consistentes y avanzando, no quedándonos estancados, sino creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar un verdadero fruto, un fruto que demuestre un genuino y sincero arrepentimiento y un cristiano que llama e inspira a otros a vivir como Cristo quiere que lo hagamos, es decir, en la obediencia a Él. Entonces, el Señor sabe que nosotros muchas veces sufrimos ¿de qué? De pérdida de la memoria. Pérdida de la memoria. ¿Cómo es la única forma para que nosotros no tengamos esa pérdida de la memoria? Guardándolos. ¿Y usted qué guarda? Usted guarda algo que para usted es valioso. Usted guarda algo que usted se acuerda, por ejemplo, don Jesús, se acuerda qué le compró o cómo conquistó a su esposa. ¿Cierto? O ellas guardan alguna cartica o alguna nota, o si no lo hace, pues como que ya se está acabando el amor. No, mentira, ese no es el tema que estamos trabajando hoy. Pero el punto es, usted guarda algo valioso, algo que para usted es un tesoro. Y si está escondido más porque usted lo tiene que escudriñar. Y algunos sí que tenemos como bastante escondido ese tesoro, ¿no? Y parece una broma, pero en verdad ese tesoro debe ser Cristo en nuestros corazones. ¿Y cómo lo reflejamos? A través de su palabra. Y Él nos dice que guardemos en nuestros corazones los mandamientos. Mire, los mandamientos no es una carga. Los mandamientos no son prohibiciones que Dios nos ha dado. Los mandamientos lo que buscan es acercarnos más a Cristo. Acercarnos más a Él, porque los mandamientos lo que hacen es protegernos. Y cada vez a través de todo lo que vemos y evidenciamos en este mundo, vemos que definitivamente ni siquiera tenemos que espiritualizar las cosas, sino vemos que cuando ustedes y yo tomamos malas decisiones, ¿cuáles son las consecuencias? Feas, malas, dolorosas. Ejemplo, el que es adúltero, hasta el mismo adúltero termina sufriendo eso. Y no solamente él, sino que afecta, si es la mujer la adúltera, pues afecta a su esposo, afecta a sus hijos. Si es el hombre el adúltero, pues afecta a su esposa, afecta a sus hijos. Yo digo, ¿eso hay que explicarlo mucho? No. Pero ¿por qué nos cuesta ser obedientes? Porque nos gusta hacer las cosas es a nuestro parecer. No nos gusta que nadie nos diga qué debemos hacer, y mucho menos en estas épocas. Porque vaya y trate usted de dar un consejo a alguien que no se lo ha pedido, y lo primero que le dicen es, vea Señor, yo miraré cómo hago yo en mi vida. ¿Sí? Si usted se atreve a opinar bajo un asunto, no, yo soy la que decido o el que decido cómo voy a... ¿Sí?
Entonces, ese es el punto, que tenemos que aprender a ser obedientes. Y las características que el Señor nos dice es que simple y llanamente guardando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra base donde tomamos las decisiones, sus mandamientos. Porque también es muy cierto que todo pasa primero por la mente. Ustedes y yo, y recuerden, a través de la palabra, no vamos a ir allá, pero para entrar en contexto, recuerden cuando David irresponsablemente, bueno, no digamos eso, él debía estar en la batalla, que estaban en guerra, ya en el campo de batalla, y él se quedó, fue en su casa, en su palacio, y ese día durmió tardecito, y salió tardecito y vio a una vecina que estaba duchándose. ¿Y dónde pecó él? Ahí en sus pensamientos. Ahí fue donde él pecó, porque él después mandó a llamar a la mujer. Y de hecho, a través de la palabra vemos que de donde se les ha cobrado él su pecado, uno de sus hijos ahí en la terraza, fueron de las primeras, digo yo, películas feas, porque fue en vivo donde él se acostó con las concubinas de su papá. Entonces ahí le cobraron el pecado a él, donde él decidió pecar. Él en su mente, en su corazón decidió pecar. Y él mandó a traer a esa mujer. Entonces, ¿dónde nacen todos los males del ser humano? Y en Santiago el Señor nos lo dice en su palabra en Santiago, que en el corazón. ¿Cómo es la única forma para yo no caer en desobediencia? Guardando y atesorando en mi corazón la palabra de Dios. Por eso es muy importante todos los días estar conectados a través de la palabra de Dios. ¿Vamos a fallar de una manera o en otra? Pregunto, sí, pero no tenemos esa disposición a hacerlo. ¿Vamos a lograrlo? También lo vamos a lograr. ¿Y cada día vamos a ir mejorando? Sí, porque para eso es que nos preparamos a través de una relación personal con Dios y con su palabra, y el Espíritu Santo obrando en nosotros nos fortalece. Tengan en cuenta algo que pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos revele, que nos ilumine, que nos fortalezca. Le entregamos nuestras debilidades, pero le decimos a Él que se quede en nuestro ser interior. ¿Y cómo es la invitación? Disponiendo mi mente, disponiendo tiempo de la palabra de Dios, quede anidada ahí en mi mente, en mi corazón, la hable y la declare. Y le digo yo que la viva, pasar a eso. Les decía de que, ¿dónde pecó David? Ahí, cuando él en su corazón lo pensó, esa mujer tiene que ser mía, es lo que muy seguramente él pensó en su corazón. ¿Y por qué digo yo eso? Pues porque la mandó a traer. Él sabía quién era, alrededor de él quiénes vivían, los que ellos decidían que vivían. Y él haciéndose loco, que quién era esa mujer y cómo no iba a conocer a la esposa de uno de sus amigos que había estado con él en la cueva y que había estado allá y que está cerquita y que pues, ya lo había visto, que no era, o sea, entonces no se haga, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no me voy a meter con eso porque un día me voy a encontrar con la presencia de Dios con David y bueno, yo, no, bueno. Entonces, el punto es el siguiente, tenemos que aprender a obedecer. ¿Y cómo aprendemos a obedecer? Aquí ya con esto era apague y vámonos y ya la clase está dada. Pero vamos a avanzar un poquito más. La única forma, lo que guarda mi vida, lo que guarda mi integridad es la palabra de Dios, en unidad con el Espíritu Santo. Amén. Ya con eso, una bandejita, recogemos los diezmos y las ofrendas y nos vamos para la casa. No, mentiras. Pues dice, vamos a Romanos 14:9, por favor. Romanos 14:9 dice, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Miren, esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué yo me debo a la palabra de Dios? Porque si yo digo que soy cristiano y que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, primero Él es mi Señor. Y si Él es mi Señor, Él es mi dueño. O sea, yo ya no hago mi vida conforme a mi voluntad. Yo puedo tener deseos, puedo tener proyectos, pero tengo que mirar que esos deseos, que esos proyectos, que ese plan de vida
esté en la agenda de Cristo, en la agenda de Dios, en la agenda de Dios. Eso es lo que yo he aprendido en mi diario vivir con el Señor. Señor, hoy, ¿qué tienes tú en tu agenda para este hombre fulanito, para esta mujer fulanito? ¿Qué tienes para mis hijos en este día, Señor? Yo sé que los planes tuyos son de prosperidad, pero no esa prosperidad que nos vende, sino de que la palabra de Dios dice, amado, quiero que tu vida sea prosperada como prospera tu alma. O sea, Señor, ábrele los ojos espirituales. Señor, manténlos firmes en este caminar contigo, según sea la condición. Señor, oro por ese plan de vida para mis hijos. Oro por esos esposos que tiene para mis hijas. Oro por ese esposo para mis hijos. Pero nosotros no oramos por eso. Nos preocupamos solo por darle casa, alimentación, vestuario, educación, comodidades. Pero lo que trasciende, lo que es para la eternidad, poco o mucho es lo que nosotros más bien debemos hacer. Mucho, o sea, orarle, pedirle al Señor, pasar ese tiempo con el Señor, enseñarle a nuestra familia que Él, nuestro Señor, para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Y esto habla de la muerte, pero también de la muerte. Recuerde que hay 3 clases de muerte, ¿no? La muerte natural, un día vamos a partir de acá. Y la muerte espiritual, si morimos sin Cristo. Estamos muertos, o sea, si vivimos acá en la tierra, pero Cristo no es mi Señor, pues no es mi Salvador. Y muchas veces vivimos engañados. Ojo, nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. La obra la hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero si somos salvos, se nos tiene que notar. ¿Sí? O sea, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Pero si yo soy salvo, Él es mi Señor. Y mucha gente se queda con que Él es mi Salvador. Y gente que hablando ahorita, ¿por qué toqué el tema de David? Porque es que se encuentra en la vida que hay líderes, no le vamos a poner nombres, títulos ni nada de eso, sino líderes religiosos, líderes de una iglesia. Y dicen, no, pero es que mire que David, y Dios lo perdonó, y como David llegó a ser un hombre con un corazón conforme a la voluntad de Dios, y David tenía no sé cuántas mujeres y cuántas concubinas. Y hoy en día se puede ver pastores, ya lo dije, ¿no? Que pueden tener hasta 2 y 3 esposas. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces dicen, pero mire que David, en fin, el punto es, mirémonos a nosotros. Pero todo esto es necesario aclararlo, de que debemos aprender a ser obedientes al Señor Jesús, a aprender a andar de la mano de Él, y Él es mi Señor. Si Él es mi Señor, mire que recalco esto siempre, es que Él es mi dueño. Yo ya no hago como a mí me parezca, sino como la palabra de Dios me dice, porque Él me dice que lo que guarda mi vida, lo que guarda mi corazón, y Él me dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Cómo es? ¿Cuál es la clave? Que ya la aprendimos. La palabra de Dios. Con la palabra de Dios, en oración, pasar tiempo con el Señor, en estudio de su palabra, aprendemos todos estos tesoros, que eso es lo que nosotros debemos de valorar. Y debemos enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, quién es Cristo, de qué se trata. Y todo esto, por la gracia de Dios, es lo que aprendemos cada vez que abrimos su bendita palabra, leemos su palabra y seguimos de la mano de Él. Entonces, así la gente en el mundo, porque dice de los que han muerto, y estamos hablando y les decía, la muerte natural, la muerte espiritual, podemos estar respirando, podemos tener casa, carro y beca y vivir muy bien, y la gente pensará que, yo no necesito de Dios porque finalmente soy próspero, o podemos decir, sí, Dios me ha prosperado, pero teniendo como un guardado, ¿se acuerdan de Acán? De que él vio muy deseable los mantos, aquellos lingotes de valiosos, y los escondió por allá debajo del tapete, hizo un hueco, y grande fue la ruina de ese hombre, porque terminó no solamente afectándose a él, sino a su familia. Entonces, mucha gente que está, de los que han muerto como de los que aún viven, pero mucha gente rechaza a Cristo, mucha gente rechaza a Cristo. Mire, alguien me recuerda ahora de una frase que alguien decía, y es que nosotros, por la gracia de Dios, somos salvos, pero entre más palabra de Dios conocemos, más responsables debemos ser, y somos responsables delante de Dios de qué hacemos con esa palabra. Es decir,
¿qué hacemos con el Cristo humanado? Y me decía un hombre una vez, y que pienso que tiene razón, me decía, don César, me dijo, es que entre más conozco, más me condeno. ¿Sí? Entre más conozco, más me condeno. Yo le dije, no, pero en Cristo no hay condenación, en Cristo hay vida. Si usted conoce y aplicamos y nos esforzamos, no se preocupe por eso. Simplemente sigamos a Dios. Esas son excusas que el mundo se inventa. Entonces, ojo con eso. Por eso lo que tenemos que tener en nuestra mente, ¿qué es? Palabra de Dios, no palabras célebres de grandes personas muy sabias, entre comillas, y subrayado con todo el respeto del mundo, que tienen mucho conocimiento, sí, de determinadas áreas de la vida, sí, pero lo más importante y la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, ¿cierto? Y yo lo defino, el temor a Dios es vivir en comunión con Él, esforzarnos en vivir con Él, y vuelvo y yo lo recalco, el ejemplo a seguir siempre es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y yo les pido una vez más, también oren por mí, porque cuando uno expone las Escrituras, la palabra de Dios, pues más probado es y más examinado va a estar uno ahí. Entonces, por favor, para que me tengan en sus oraciones, no solo a mí, sino a los líderes de esta iglesia, a mi esposa, los que nos acompañamos en cada evento, en cada reunión acá, oremos los unos por los otros, que es muy importante. Eso hace parte de la obediencia a Dios. Bueno. Hasta aquí vamos todo clarito, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, no nos debemos olvidar de que debemos de guardar la palabra de Dios. Si la leemos es para tenerla presente en nuestra mente, en nuestro corazón y llevarla a la práctica y se debe reflejar. Y de la muerte que está hablando, de la muerte espiritual, porque pueden estar vivos acá, pero qué terrible que se mueran sin Cristo, ¿a dónde van a ir esas almas? ¿Cierto? Entonces, por eso tenemos que ser inspiración para acercar a otros a Cristo. Ahora, y la muerte eterna, que es lo terrible, es precisamente eso. Si murieron sin Cristo acá, la palabra de Dios es clara. Entonces nosotros lo que sí debemos es predicar el Evangelio a través de nuestro testimonio, compartiendo la palabra de Dios, que es una frase que yo, ay Señor, ayúdanos a vivirla. Entonces ahora, nosotros como cristianos decimos que amamos a Dios, ¿cierto? Y es el primer mandamiento que Él nos da. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo. Entonces, si nos preguntan, ¿amamos a Dios? ¿Qué decimos? Sí, decimos nosotros, pero vamos a ver cuál es el estándar de la palabra de Dios ante esa respuesta. Y vamos a Juan, por favor. A Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el estándar del Señor? Que decimos así, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, sí. Y me dice, ponga de acuerdo con su esposa y no, yo me divorcio. O como dijo por allá un hombre, dijo, mi relación con Dios está... pero mañana me voy a ir a divorciar. Entonces no somos congruentes y coherentes con eso. Y muchas áreas de nuestra vida también. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude cada vez a aplicar esos estándares de Él. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ejemplo, con la gente que nosotros nos relacionamos, y yo le pido perdón a Dios porque... Mire, guardando las proporciones acá, ¿ustedes con cuál apóstol se identifican? Ejemplo, con Pedro. Pedro era colérico sanguíneo, ¿no? Y yo me identifico mucho con él. Yo tengo que ir, Señor, que no haya nadie de la iglesia por acá porque me sacaron la piedra, ¿no? Y uno se autojustifica. Pero Dios mío, no, en verdad, en serio, ¿en qué área de nuestra vida nos cuesta más? Porque es que ya no la evitamos, estamos ahí, como yo les digo, pellizquense a ver si no sienten. Uno hay cosas que le producen rabia, que le molesta. Hay cosas y uno tiene que tener cuidado. El Señor Jesús dice, enojaos, pero no pequéis. Nos dice el Señor en su palabra, enojaos, pero no pequéis. Entonces, antes me autojustificaba porque yo decía, pero mire que la palabra de Dios dice
que enojados pero no pequéis. Ay, Dios sabe que vamos a enojarnos, pero Él nos dice que no nos pequemos, que no pequemos. Pero el Señor dice que nosotros debemos ser lentos para la ira, lentos para la ira. Pero por eso es que la conversión, por ejemplo, hay gente que dice, ¿usted cuándo se convirtió al cristianismo? Entonces dice, yo hace 17 años, por decir algo, o 10 o 12. No, que usted inició un proceso de conversión, pero esto no termina hasta que el Señor no nos llame a su presencia o venga por segunda vez. Porque todos los días tenemos que aprender a obedecer a Dios, y por eso fue que arranqué con Hebreos 5:8, ¿cierto? Que nos dice que el Señor, siendo el Dios, se quitó su divinidad y vino a la tierra, y Él perseveró en la obediencia y todo lo que Él padeció, pero no porque Él no fuera capaz de cumplir, sino para mostrarnos a nosotros que aún como humanos, nosotros tenemos la opción de obedecerlo a Él. Y que si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, lo vamos a obedecer. Segundo, si decimos que lo amamos, realmente el estándar es que vamos a... Ahora, hay algo. ¿Cómo puedo yo obedecer lo que no conozco? ¿No? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes y yo podemos tener para saber si estoy en obediencia o no? ¿Cierto? Y uno ve lo que pasa en este mundo, es que pasa lo siguiente. Vamos a Mateo 6:24. Recuerde que estamos aprendiendo a caminar con Jesús, a vivir en obediencia a Él, a su palabra. Pero tenemos distractores en esta tierra. Eso sería un buen punto que tendríamos que tener en cuenta. Hay distractores. ¿Y cuáles son los distractores? Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a dos señores. Entonces, ¿quién es nuestro jefe? Jesucristo. Pero quizás sí, quizás no, como dice la canción, o a veces sí, unos días sí, unos días eso. Me levanto con el alma, mejor dicho, hoy, Señor, para las que sea contigo, para las que sea. Y después por allá a la hora yo, ay, ¿por qué eres tan torpe, oiga? ¿No les ha pasado a ustedes eso? De verdad, de corazón. ¿O es a mí el único que me ha pasado eso? ¿Cierto? ¿Por qué seré tan torpe, Señor? Y me toca, espere. ¿Cuál fue el devocional que yo hice? Ay, ¿cuál fue? Y si le preguntan cuál fue, como que usted más contra la... No, es que, ¿vio? No estoy guardando en mi corazón la palabra de Dios. Y entonces, ¿en qué nos lleva? Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero ¿qué tal si de pronto lo aterrizamos un poquito más bajito? O sea, no con tanta... Generalmente terminamos obedeciendo al que veo en el espejo. Porque usted dice, no, yo lo aprendí así. Y bueno, ¿y por qué no ahora tiene otra opción? Es servir a Dios. ¿Y qué dijo Dios esta mañana en el devocional? ¿Qué dijo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me dijo en la palabra que leí? ¿Qué me dijo? Lo memoricé, fue mi refrigerio de media mañana, fue mi recordar en la antesala al almuerzo, fue mi media tarde en la tarde, o me acordé solamente de las rosquitas o del postre o de las, ¿cómo es que se llaman esas que son famosas? De las donas o de lo que más me gusta. Entonces, nadie puede servir a dos señores. O sea, lo que el Señor está diciendo, tengo que aprender a hacerlo a la manera de Él. Todo tengo que aprenderlo a hacer a la manera de Él. Entonces, porque si no, voy a terminar acomodándome, amoldándome a la manera o mía o a la manera del mundo. Porque el Señor dice, ¿de qué te sirve ganarte el mundo si pierdes tu alma? Por ejemplo, la gente dirá, pero mire, yo lo hice así y lo logré y soy exitoso en lo que hago. Gloria a Dios. Podemos decir así.
pero realmente ¿cómo conseguiste lo que tienes? ¿Tomaste un atajo? ¿Hiciste lo que no debía haber hecho? Entonces, ¿eso realmente glorifica a Dios por el hecho que uno diga gloria a Dios? Eso es lo que uno tiene que preguntarse en su mente, en su corazón. Y mire, todo esto uno lo podemos ir reconociendo en la medida en que nos vamos acercando más hacia el Señor. Ejemplo, a la distancia, allá está Jesús. A la distancia yo no le veo tantos detalles, ¿cierto? Pero en la medida en que me voy acercando, ya me doy cuenta que los zapatos tienen unas lineecitas o algo, ¿cierto? Así nuestra vida como cristianos. En la medida que más vamos madurando, en la medida que más nos vamos acercando al Señor, pues más defectos se nos van viendo. ¿Pero para qué? Para que precisamente le reconozcamos al Señor. Por eso esto nunca se acaba. Esto guardando las proporciones, como esa frase que yo siempre digo, eso es como el matrimonio. Como el matrimonio. Mire, ¿cuántos de verdad nos casamos sin saber nada del matrimonio? ¿Cuántos nos casamos porque había un embarazo? ¿O cuántos nos casamos porque no, yo no me voy a quedar para vestir santos? ¿Cierto? Pero nadie se prepara para el matrimonio. Nadie. Y yo digo que esa es una institución sagrada, lo digo porque así me lo enseñan las escrituras, ¿cierto? Pero es algo en el que nosotros nos metemos, ¿cierto? Y nunca nos vamos a graduar, porque eso es un diario aprender, un diario vivir. Entonces, guardando las proporciones, así es ese proceso de conversión. Entonces, yo un día hice una oración de fe, reconociéndole a Dios mi condición de pecador, pidiéndole perdón, rogándole a Él que me perdonara, rogándole a Él que me adopte como su hijo, pero tengo que aprender. ¿Qué es lo que más le cuesta a uno? Aprender, aprender. ¿Qué otro? Recuerde eso, que lo he repetido ya varias veces. ¿Qué otra cosa nos cuesta? Aplicar eso que aprendimos. Aplicarlo, porque generalmente, por ejemplo, uno en matemática le enseñan una ecuación, ¿cierto? Entonces, mire, usted tiene que ver, pero yo me la aprendí así. Ejemplo, para sacar un porcentaje, entonces, que este denominador con este otro, y sí hay formas que usted puede aprenderlas, usted y otras claves. Entonces, ¿yo qué hago? No, ¿cuánto es el porcentaje de administración? 5, ¿cuánto de utilidad? 10, ¿cuánto de imprevisto? 16, ¿cuánto es el IVA? Entonces yo me la aprendí que sumo 5 más 1 más 10 más 1.9, entonces el 16.9 sobre el valor total, y usted lo mira y sí, piloso, ¿no? Mira, es otro matemático, por allá un amigo, ¿no? Pero la ecuación dice así, pero mientras él se pone a hacer toda esa ecuación, yo se la hago por aquí rapidito y me da el resultado. Esa no es la ley conmutativa, eso es claves que uno se aprende, pero la clave está en nosotros, en la palabra de Dios. Un cristiano sin la palabra de Dios no es nada. ¿Sí? Entonces ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando Él nos dice aquí, ¿qué es? ¿Se acuerda que hace un momento le hacía énfasis? ¿Usted qué es lo que más valora? ¿Lo que Dios dice o lo que va a obtener de Dios? ¿Usted por qué sigue a Dios? ¿Por quién es Él o por lo que Él puede hacer por usted? Esa es una buena pregunta que nos debemos de hacer como cristianos. Entonces, fíjese que esos distractores de la obediencia real y sincera a Dios podemos ser nosotros mismos, y como cristianos sabemos que tenemos que luchar contra el mundo, que es el sistema, no las personas, sino el sistema que gobierna la forma de pensar de la gente, la forma de pensar de los dirigentes. Y lo que también yo pienso que esa es mi naturaleza pecaminosa, ese es mi viejo hombre, esa no muere. Que el Señor ya me da otra opción porque Él apartó el poder que había en la carne sobre mí, sí. Pero que yo tengo que todos los días aprender a ser obediente a Dios, sí. Estamos entendiendo eso, ¿cierto? Entonces no es que yo ya soy cristiano y yo, mire, lamentablemente he sabido de casos, inclusive de líderes, que yo me acuerdo que había una persona que decía, yo ya sé quién es mi esposo, él es un hijo de Dios. Y yo no tengo que estarle revisando a él su celular, y yo confío plenamente en él. Y esa persona no se arreglaba.
No se arreglaban, porque ya estaba casada y la confianza, y es lo que yo digo y yo tomo el pelo. Mire, yo estoy en mi casa, perdón, permítanme aquí esta intimidad, compartirla con ustedes. Yo estoy en mi casa y yo me baño, así no vaya a salir. Y yo me pongo mi franela deportiva y le echo perfume, desodorante, y me pongo mi pantaloneta antialérgica y mis chanclas ortopédicas, pero estoy bien presentadito. Pero la gente tiene la costumbre que se presenta bien es solo para salir. Y en la casa no. Y mal aliento. Bueno, esta no es una charla de parejas, pero bueno, yo no sé por qué lo digo. Y mal aliento. ¿Cierto? Y nada más desagradable que una persona con mal aliento. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que el último en saberlo es el que tiene el mal aliento. Porque a todo el mundo le da pena decirle. Entonces yo ya sé cuando mi esposa me compra Listerina, uy, ya sé, uy, estaba como con mal aliento. No, mentira, yo lo compro, ¿cierto? Yo lo compro, yo esto, bueno, me esfuerzo. Pero ¿cuál es el punto? Mire, todos los días tenemos que estar conectados a la palabra del Señor, y mucho más como cristianos, y mucho más si usted es un servidor de Dios, porque las tentaciones están a la orden del día. Ahora, hay una diferencia entre tentaciones y pecado, que eso también tenemos que tenerlo claro. Usted puede ser tentado, pero no pecar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con esta familia? Lamentablemente es muy triste. Y hay que estar atentos a lo que se evidencia, a lo que se evidencia. Usted y yo no podemos perder, y esto para los casados, esas normas de convivencia, del buen arreglarse uno bien, estar uno aseadito. Yo no estoy diciendo que con ropa de luces ni nada, pero bien presentadito, aseado, eso es muy agradable, es muy agradable. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Para resumirle, el hombre por allá vio otra mujer y la mujer sí se peinaba, así bien presentada, bien esto, y empezó ella en interesarse en él en ella, para resumirles, terminando separándose después de años y de ser siervos, servidores de la palabra del Señor, y compartían la palabra del Señor, servidores del Señor, corrijo, y compartiendo la palabra del Señor y enseñando a muchas familias. Fueron de bendición, entre esos a mi esposa y a mí, pero lamentablemente terminaron esto. Esto no es que yo esté aquí con chismes, no, que no soy un chismoso santo, no, sino que así como digo yo, que inspiremos a otros a acercarse a Cristo, así también lo que a otros les pasó, que no nos pase a nosotros, ¿cierto? Y cuántas cosas feas no nos ha pasado a nosotros, y eso es lo que no queremos que le pase a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestra familia, porque no estoy hablando mal de nadie ni nada. Y si yo voy a hablar de mal de alguien, pues hablaría de mí, porque tengo bastante para hablar mal de mí, pero ustedes no vienen a escuchar mi vida, sino la palabra de Dios. Pero todas estas cosas de verdad a veces parecen como muy obvias y muy sencillas, pero tenemos algo que tiene que ver con el tema y que, si me permiten, tenemos una pereza espiritual y tenemos entonces una pereza mental, que es más terrible que la pereza física, porque la gente muchas veces, y ahorita como está de moda, que como no hay agua y el racionamiento de agua, y que dijo por allá un alcalde, dijo, pues si no va a salir, no se bañe, imagínense, ¿cierto? Bueno, ahorita por algo temporal, bueno, listo, es válido eso, pero tengamos cuidado con eso. Bueno, yo no sé por qué terminé hablando de eso, pero es importante que lo tengamos presente. Ahora, Filipenses 2, del 8 al 11. Entonces, claramente, ¿a quién tenemos que servir? A Dios. ¿Y por qué terminé hablando de esto? Porque a través de la palabra de Dios, de una manera práctica, cuidamos nuestro entorno, cuidamos nuestro hogar, cuidamos nuestra familia, y qué bonito que podamos hacer eso. Dice, ¿qué es el ejemplo a seguir? Y al manifestarse como hombre, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Señor Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una característica y una clave para lograr nosotros ser obedientes a la palabra de Dios: humildad. El Señor no se quiso presentar como lo que también es, como 100% divino, sino que se manifestó como hombre. Eso significa que se quitó toda su divinidad
y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Venga, yo quiero aquí hacer algo y es lo siguiente. Para aquellas personas todavía quienes tienen dudas de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios, ¿ustedes no creen que si Él no fuera Dios y si Él hubiese dicho todo lo que dijo y aún así los milagros que hizo, y como vemos que Él tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre todo lo que hay creado en esta tierra y la autoridad para perdonar pecados, pero ustedes creen que aún con eso, si tienen alguna duda, usted no cree que cuando a usted, ejemplo, ustedes muchas veces antes de Cristo se mantenían en una mentira. No, ustedes, yo no, también. Y cuando usted lo llevaban hasta contra la pared y hacia las cuerdas haciendo como en un ring. Y cuando ya usted veía que la cosa estaba seria, ¿hizo usted qué decía? Nada, ya están ustedes como muy pesados, yo era molestando, nada, eso no es así. ¿Usted no ve que el Señor se entregó hasta muerte de cruz? Él no dijo, uy, no, espere, Pilato se está poniendo como muy pesado, yo no, o espere, Caifás, espere. No, tú lo has dicho. Y Él hasta muerte de cruz. Es una forma también de que nosotros podamos prácticamente entender quién es Jesús. Y la clave para nosotros poder seguirlo a Él es ser nosotros humildes. O sea, entregarle y entender. O sea, yo no puedo hacer de Él mi Señor, y cuando digo hacer es obediente a Él, porque esa es la clave. Él es mi Señor, entonces yo soy subordinado. O sea, Él se enseñorea sobre, Él es mi Señor, yo soy solo un siervo de Él y estoy a las órdenes de Él. Y Él se humilló a sí mismo. Ahora, ¿por qué a ustedes y yo nos cuesta? Nos cuesta porque dijo por allá un hombre también y le dijo a la esposa, oiga, mi amor, mire, estoy leyendo acá que como su esposa Sara le decía a él mi Señor. Y ella dijo, ¿que qué? ¿Que qué? ¿Que la mujer de quién? No más así. ¿Sí? Entonces, humillémonos delante de Dios. Y le dejamos a él las consecuencias. Y nos va a ir bien. Aun cuando muchas veces con nuestros ojos finitos pensemos que nos está yendo mal. Pero es por nuestro propio bien que el Señor nos va forjando. Como cuando... O sea, es forjar. Formar, sí, es un término y forjar es otro. O sea, si ustedes y yo somos desobedientes, por la gracia de Dios, Dios nos brinda una nueva oportunidad. Y una forja es cuando donde meten el hierro y se pone al rojo vivo y entonces se pone al rojo vivo para que sea más moldeable y figurable. Y eso sí que duele. Entonces, ojo, porque Dios lo que quiere es trabajar con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Y entonces sigamos, versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Claramente las consecuencias es que Dios nos va a exaltar. No a la misma de su Hijo amado Jesús, pero nos va a exaltar, es decir, que nos va a ir bien. Nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque vamos a ser herederos de esas riquezas que el Señor nos da. No para esta tierra, sino para la eternidad. Y es esa vida eterna. Sigamos. Entonces, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Sigamos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor de vivos y muertos. Mucha gente hoy en día se ríe y pensará que usted que es una fanática, que en vez de irse a descansar en la casa después de un día largo de trabajo, entre otras cosas yo también he tenido un día largo de trabajo, por la gracia de Dios aquí estamos y que bendito Dios que nos permite. Porque yo la verdad, yo descanso tanto en la palabra del Señor y me dan energías y ahorita estoy como para predicar 3 horas más, pero no estoy predicando, estamos haciendo un estudio de la palabra de Dios. Pero bendito Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire,
es mejor que lo confesemos desde ahora y no esperemos para un final tormentoso y en donde haya rechinar de dientes. Entonces es mejor obedecer a Dios ahora, y si estamos acá, Dios nos está hablando y nos está diciendo a través de su palabra que hay algún área de nuestra vida que nosotros todavía no le hemos entregado a Él. Y que es importante que nosotros tengamos en cuenta no solamente la palabra de Dios en donde Él nos bendice, sino en los mandamientos, que son la mayor bendición que podamos tener y atesorar. Porque los mandamientos no son prohibiciones. Los mandamientos, lo que hace el Señor es protegernos y evitarnos feas consecuencias en nuestra vida. Terminemos por esta noche con Deuteronomio 28 y vamos a leerlo todito. Y quiero que por favor, por la gracia de Dios, vaya grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. 28 y vamos a leerlo desde el lunes en adelante. Miren, estas son promesas de Dios y al pueblo cristiano sí que le gustan las promesas de Dios, ¿no? Nos encantan, nos encantan. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, mire que Él empieza con una advertencia. Si realmente, no con fanfarronerías, ni con caretas, porque yo aquí les puedo predicar a usted muy bien, les puedo hablar de la palabra de Dios, pero realmente cómo es mi ser interior y cómo se ve reflejado en las actividades diarias, ¿sí? Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, ¿cierto? Aquí está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés al pueblo de Israel. Recuerde que nosotros como iglesia no somos el pueblo de Israel, Dios nos ha injertado y somos su iglesia, ¿cierto? Y somos nación santa, pueblo que pertenece a Dios también. Pero entonces dice, y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. O sea, Dios quiere que nosotros seamos, es cabeza y no cola, ¿sí? Pero ¿quién es el que tiene que estar a la cabeza de nosotros? Cristo. O sea, su palabra es la que tiene que reinar en mi mente y en mi corazón y esforzarme en trabajarla cada día de mi vida. Entonces dice, sigamos. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. 2 puntos y nos la van a enumerar cuáles son. Pero ¿cuál es la condición primero? Obediencia. Obediencia. Pero entonces, para poder obedecer yo, ¿qué? Palabra de Dios debo conocer. Por eso es importante de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Entonces, siempre, vamos a ver cuáles son esas bendiciones. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, donde estés. Sigamos. Bendito será en el fruto de tu vientre. Las mujeres, sus hijos, para los padres, pues también sus hijos, porque también colaboran ahí, ¿cierto? Tus cosechas, se ríen, ¿no? Tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. ¿Está hablando de qué? Del trabajo, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha permitido preparar, ¿cierto? Bendita serán tu canasta y tu bandeja de amasar. No va a hacer falta el alimento en la mesa. Claro, también nadie está exento de temporadas difíciles, ¿cierto? Un desierto, como hemos aprendido y hablamos, un desierto no es para uno quedarse ahí, es un lugar de paso. Pero nadie está exento de pasar por esas pruebas, porque el apóstol también nos enseña de que siéntanse dichosos cuando tengan que pasar por pruebas. Y nadie, yo creo que se siente dichoso cuando esté pasando por pruebas, ¿no? Eso es lo tremendo, que hay que obedecer a Dios aún ahí en la prueba. Muchas veces nos gusta tomar atajos porque no queremos pasar el proceso. Y entonces ahí es cuando vuelven y nos meten y se acuerda, quedó reprobado, o sea, no ha sido aprobado y vuelve otra vez. Y vuelve y hasta que aprendamos. Bueno, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Sigamos. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. ¿Se van a presentar problemas? Sí. Pero Dios, lo importante es que nosotros estemos en justicia delante de Dios. Y si no estamos aún así, tenemos tiempo de ir
pedir perdón, ponernos de acuerdo con las personas, llegar a un acuerdo, y es mejor llegar a un acuerdo antes de ir a un juzgado, ¿cierto? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente. Y si el mundo dice que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, entonces, ¿cuánto no más de verdad nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a un acuerdo primero? Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. O sea, ¿qué me puede hacer un simple mortal si Dios está con nosotros? Si Dios me impide hacer eso, Dios nos va a proteger, Dios nos va a dar la provisión, pero lo importante es que nosotros estemos alineados a lo que Dios dice en su palabra. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Nadie ha dicho amén. Amén. Dios mío, también tenemos que creerle a Dios. Yo sé que ustedes están cansados, pero a ver, pónganse de pie un minutico. Pónganse de pie un minutico para que no se me queden dormidos, porque si no me van a dormir a mí. Estoy viendo esas caras que Dios mío. Bueno, el Señor, ya se pueden sentar. Algunos no se habían levantado todavía. Bueno. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Ahí donde tú estás, acá donde estamos, Dios nos va a bendecir. Entonces fíjese que mucha gente ya está pensando en irse porque esto se está poniendo mal, esto no sé qué, la gente vive de rumores. Nosotros los cristianos vivimos de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Sigamos. El Señor te establecerá como su pueblo santo. ¿Quién es el que hace toda esa obra en nosotros de santidad? Es Dios. Nosotros solo disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para que Él obre. ¿Conforme a qué? A su juramento. Y dice, si cumple sus mandamientos, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, pero no dice, y si cumple sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como el pueblo del Señor. Dice, no, esa es una hija de Dios. Si ella lo dice, ella va a cumplir. Ese es un hijo de Dios. Si Él lo dice, Él va a cumplir. Qué bonito que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque no también es una respuesta. Y entonces nosotros muchas veces es que me da pena decirle que no. Tenemos que aprender a decir no. No, no puedo, qué pena. Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Porque entonces todo el que no venga antes de sí. Entonces, ¿qué tal usted muy bonita? Y si le piden un besito, entonces, ay no, es que me dio pena, entonces yo le di el besito. ¿No? Estoy colocando ejemplos sencillos para que los entendamos, ¿no? Para que después no le echemos la culpa tampoco al diablo, ¿no? No estoy siendo abogado del diablo, Dios me libre de eso, pero tenemos que ser serios, responsables con la palabra de Dios. Entonces dice, el Señor te concederá abundancia de bienes, si no le da besitos al que no debe darle, a la que no le debe dar, ¿cierto? El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas. Mire, esto de los hijos, en ese tiempo sí que había mucha esterilidad en las mujeres. Y eso era una gran afrenta para una mujer no quedar embarazada. Ya hoy en día ya no quieren tener hijos, quieren tener mascotas. Bueno, en verdad. Tu ganado y tus cosechas en la tierra. Espere, volvamos otra vez aquí. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te dará. Lo que Dios promete, Dios lo hace. Mire, Dios es tan fiel, aun cuando nosotros nos equivoquemos y seamos infieles. Para entender esto, mire a Abraham, el padre de la fe. Y conocemos la historia de él, y hay algo tremendo que mire, cuando el Señor elige, cuando el Señor escoge, siéntase usted bienaventurado de estar escuchando esta palabra, porque Dios te ha escogido, pero hay un gran reto, que Dios confía en nosotros y que nosotros no le vamos a defraudar. Por su gracia y por su amor, Él nos ha escogido. Entonces, siéntase usted bienaventurado de estar escuchando esta palabra en este tiempo. Volvamos atrás.
El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Mire, imagine que el Señor, no encontrando por quién más jurar, juró por él mismo, pero les decía, Dios, cuando tiene un propósito, Dios lo cumple. ¿Se acuerdan de Abraham, que Abraham le dijo a su esposa que era tan bonita? Y que, ¿por qué toqué el tema este que ustedes se rieron de que si le piden un besito no darlo y que no dar el besito? Imagínense que Abraham se sintió lleno de miedo por el poder de esta gente que si veían a una mujer hermosa y les gustaba, mandaban a matar al marido y asunto arreglado, los reyes de esa época. Y se quedaban con él. Entonces él dijo, ve, di que tú eres mi hermana. ¿Cierto? Y él se acomodó y a la final era media hermana, pero eso era en esa época, ¿no? Que para llenar la tierra. Y ella fue y dijo eso, y el hombre entonces la tomó como mujer suya. Y allá pues obviamente tenían que prepararla y arreglarla porque no iban a dejar que una mujer que no conocieran se fuera a acostar con el rey. Primero le hacían las revisiones que tenían que hacerle de salud y de todo eso, para que no fuera a contaminar con una enfermedad al rey. Y que Dios, a pesar, mire, a pesar del error de Abraham, Dios lo protegió, porque Dios le habló en un sueño a ese rey, cuidadito, usted va a tocar a esa mujer. Y al otro día ese rey llamó a Abraham y le dijo, ¿usted por qué me dijo mentiras? ¿Usted por qué me dijo que era su hermana si es su esposa? Ande, agarre lo que tengan y váyanse de acá, que yo no quiero problemas con su Dios. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que sucedió. Mire que Dios, cuando elige, así nos equivoquemos, Dios en su infinito amor y misericordia, ahí protegió de una consecuencia negativa a Abraham. Imaginen qué tipo era Abraham, y cuando el Señor escoge, ahí la gloria es para Dios, y por eso es que Dios sabe que nosotros somos imperfectos, pero lo importante es que nosotros nos esforcemos y le reconozcamos a Él todas nuestras falencias, todos nuestros errores. Eso nos va a llevar a que Él se fortalezca en nosotros y nos lleve a una obediencia cada día más cercanos a Dios. Entonces, mire, sigamos acá. El otro versículo, sí. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra. Y ahora sí que la estamos necesitando, ¿no? Para nuestro país. Hay un propósito con todo eso y en nuestra vida, y le digo, y no estamos exentos de pasar por problemas o un bache económico, o que usted está invirtiendo y que necesite tomar prestado en la banca, en amigos y todo. Eso no está mal. Lo malo es que usted no tenga con qué pagar y pida préstamos, y usted no tiene respaldado con qué pagar eso. Es decir, ustedes en la empresa pueden hacer préstamos, pero bien estudiaditos, y usted tiene que, con lo que factura, con lo que ha invertido, usted pide prestado para invertir en obras. Cuando entregue, recoge, paga, igual como una cosecha, ¿cierto? Pero el problema es cuando la gente se mete en mentiras, busca platas prestadas, no tiene con qué pagar y después con qué va a salir. Entonces, para que nos quede claro eso. Entonces, la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Entonces, por eso es que cuando digo, mire, Dios no va en contra de su palabra. ¿Qué dice Dios que va a bendecir? Entonces no es que venga siempre y pacte y utilizan esa palabra, que es que Dios va a bendecir al que da la siembra, al que la tergiversa. Es claro, bendice todo el trabajo de tus manos. Dios obra de manera que nosotros no podemos entender, pero son casos excepcionales. No vivamos por experiencia, porque es que dice, no, mire, yo di allá tanto y eso Dios me multiplicó. Usted no viva de la experiencia de otros. ¿Y cuántas personas no van y llevan tanto y no pasó nada? ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces, ojo con eso. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Ya expliqué sobre los préstamos. ¿Listo? Sigamos. Jamás te apartes. Antes de eso, el 15. No, el 15. Bueno. Pero debes saber que si no obedeces, miren, aquí está la otra condición.
Debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Las leemos o las dejamos para la otra semana? Leámoslas de una vez. Ya entrados en gastos, leámoslas. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Dios es un Dios bíblico de un nivel, o sea, no es que Dios me perdona y yo, ay, sí, Dios perdona, pero Dios ve las intenciones del corazón. Dios sopesa nuestro corazón. Entonces tengamos cuidado con eso. Sigamos. Maldita serás tu canasta y tu bandeja de amasar. Tenemos que revisarnos, ¿sí? Bueno, sigamos. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. La gente dice, no, yo eso no lo puedo creer. Eso no, eso Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es un Dios celoso, un Dios serio. ¿No? Sigamos. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. Entonces nosotros pongamos atención a esto y muchas veces, ¿qué ventanas? Es una expresión que utilizamos en sentido figurado. ¿Qué ventanas, qué puertas o qué portones estamos abriendo en nuestra mente, en nuestro corazón, que no está la palabra de Dios y que tomamos malas decisiones y después le echamos la culpa a Dios? Entonces tenemos que ser cuidadosos con ese tema. Y también mirar, nosotros de verdad, mire, esto de ser cristiano no es un juego. Con Dios las cosas son serias. Y no crean que, porque miren, nos han enseñado muchas veces que el que peca y reza empata, y como que entonces lavamos nuestra conciencia dando dinero, regalando plata a algunas personas, haciendo buenas obras. Pero Señor, si yo le dije comer a tantos, si yo saqué demonios, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, dice el Señor. Sigamos. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y reprensión en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que usted está interpretando mal eso necesita interpretación. Eso hay que leerlo. ¿Y qué es la mala conducta? Y abandonaron al Señor. Pues si somos salvos para buenas obras. Y por eso es importante, y esto no se trata de ser infierneros ni nada. Estamos leyendo, es palabra de Dios. Tenemos que mirar las dos caras de la moneda. O como yo digo, por muy delgada que sea una tortilla, tiene dos caras. Entonces nos gustan únicamente las promesas y ahí nos quedamos con esto. Y después Dios es amor y yo le pido perdón. Pero Dios sopesa las intenciones del corazón. Sí, ¿cuántas veces hay que perdonar? Siempre nos enseña el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos va a perdonar? Siempre, siempre. Lo único que tenemos que ir y confesarle a Él que nosotros somos pecadores y confesarle el pecado, pero apartarnos de esa mala práctica. Entonces no es por tropecé con la misma piedra y seguir en lo mismo, sino ponernos serios delante de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.